va? Esto es La UNAM Responde y me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio que es un espacio de diálogo para conversar sobre temas que nos tocan, sí como universitarios, pero también como sociedad, que es justo lo que sucede con la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, de lo que platicaremos durante los siguientes minutos, enfocado particularmente a lo que sucede con la fauna. Además, seguimos con esta campaña de TV UNAM, La Niña en la Ciencia, y tenemos mucho más, por ejemplo, un estreno de danza. Quédense con nosotros, comenzamos. Al menos 230 hectáreas conforman la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la REPSA, que por supuesto sabemos es un pulmón importante de la Ciudad de México. Es un ecosistema rico, muy particular, donde habitan más de 1.500 especies o hay 1.500 formas de vida en general. Pero para platicar de este ecosistema, que además es el hábitat de ciertas especies nativas y no nativas, de lo que platicaremos hoy con nuestro invitado, el biólogo Guillermo Gil Alarcón, que pertenece a esta Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. ¿Cómo estás, doctor? Bien, bien, buen día. Buen día, qué gusto que estés aquí con nosotros y cuéntanos qué es lo que haces tú en esta reserva, porque hemos hablado muchas veces pues, de su riqueza vegetal, digamos, pero hoy nos enfocaremos a la fauna. Bien, antes voy a hacer una precisión. El año pasado, justo, el rector Lomelí refrendó esta acción de protección hacia la reserva y aumentó la superficie. Ya tenemos 164.10 hectáreas ahora que proteger. Es decir, un tercio de este campus es reserva ecológica. Eso es algo impactante, ¿no? Claro, porque tiene que ver con una zona que no necesariamente está dentro de CEU. Así es. Cuéntanos de eso. Si quieres, comenzamos por ahí. ¿Qué es esta reserva y cuáles son sus características? Bueno, esta reserva ecológica finalmente sucede, es muy joven, su designación, unos 42, 43 años, que empezó un movimiento estudiantil para intentar proteger y que no se siguiera construyendo. Obviamente no estaba pensado la traviesa Insurgentes a esta reserva, pero es el último relicto, lo último que nos queda de este ecosistema del derrame del Xitle, en la parte más baja. A partir del 83 tenemos este compromiso de la universidad de no nada más ser responsable de las actividades sustantivas, sino también de una salud del ecosistema al que protege y al que pertenecemos. La identidad de la universidad es esta roca volcánica que podemos ver todavía algunos pedregales remanentes que son la identidad de la universidad, donde se sentó esta escuela. Claro, y es un compromiso importante no solamente con la universidad, sino con el entorno, con el medio ambiente, como lo hemos ido aprendiendo con el paso de los años. Y una parte importante, por supuesto, tiene que ver con la vegetación, con estas características biológicas, pero otra muy importante tiene que ver con las especies animales. ¿Qué sucede en esta REPSA con respecto a la vida animal? Aquí también voy a usar voy a meter otra cosa que no es tan nueva, tendrá 30 años, la vida silvestre urbana. Prácticamente estamos al sur, en una alcaldía llena de viviendas, de pavimento, y quedaron estas pequeñas islas que son la reserva, estas 264 hectáreas que protege la universidad. Prácticamente es insular, no hay a dónde puedan ir estos animales, ya no hay continuidad. Eventualmente están atrapados ahí. Claro. Pero aprendieron a vivir muchas especies en la ciudad y ahora pues la ciudad es su espacio. Les quitamos ese espacio y lo están retomando. No todas las especies lo pueden hacer, pero hay unas muy características como el tlacuache, el cacomixtle, muchísimas aves, muchísimos artrópodos. Generalmente como seres humanos despreciamos lo que no vemos, o más bien lo que ignoramos y no vemos, y muchos porque son pequeños o son de hábitos nocturnos o secretivos, por eso no los tenemos presentes. Pero estamos llenos de vida silvestre en nuestros domicilios, ¿no? Y me parece además que lo damos por hecho, es decir, Claro. porque los vemos de forma cotidiana y yo recuerdo mucho cuando en la pandemia que se dio pues este aislamiento, Ciudad Claro. Universitaria se convirtió en
una casa más amable para las especies animales. Quienes teníamos la oportunidad de transitar por aquí, veías pues sí más vegetación, pero veías en los circuitos donde habitualmente hay estudiantes y autos privados, pues especies muy particulares. Cuéntanos qué es lo que se sabe hoy de estas especies y cómo es el trabajo que realizan para su conocimiento, y más adelante hablaremos de su conservación. Claro. Primero, hay que decirlo, estas diario pasan por las vialidades de Ciudad Universitaria arriba de 70,000 vehículos. Esto es una presión muy alta para cualquier ser vivo. Claro. Pero los mamíferos nocturnos, bueno, son violentados en muchas ocasiones por atropellamientos de manera seguramente no intencional, porque, bueno, desconocen obviamente esto, ellos quieren cruzar y viene el percance. Y para eso también respondemos nosotros. Hacemos acciones de mitigación, informamos la velocidad, topes, pero finalmente es algo que está, como pasa en cualquier ciudad, la infraestructura atenta contra cualquier ser vivo, inclusive nosotros, ¿no? Cualquier persona que cruce mal o que haya atropellamientos, igual en Ciudad Universitaria. No es algo que finalmente también está controlando estas poblaciones que ahora están haciendo uso de la ciudad, no de la manera más digna, porque están aprovechando residuos, basura, pero basura humana, ¿no? Con mucha grasa, con muchos azúcares, y es más fácil y de mejor acceso o más rápido, ¿no? Entonces dejan de depredar, dejan de hacer sus funciones que estaban en el ecosistema, y cuando no pueden, pues se salen otra vez a Ciudad Universitaria o se salen a cualquier alcaldía. Por toda la ciudad están estos animales. Cuéntanos cómo se da, digamos, esta convivencia para que la reserva siga siendo esta reserva a partir de las funciones y de las especies animales, y cómo pues estas especies animales dependen, digamos, del equilibrio y la salud del ecosistema, del hábitat, doctor. Yo creo que ahí es algo muy reflexivo, pero coexistir es algo que podemos decirlo muy fácil, pero es un reto muy profundo que está más allá de querer coexistir con quien sea, con otro ser humano, otro animal no humano, inclusive con plantas. Entonces aquí se pone un límite cuando nosotros decidimos o se decide como sociedad proteger una área y le ponemos reserva. Es esto que decimos, ya no hay más, como cuando se te va a acabar la gasolina, ya no hay más. Y eso es lo que está pasando. Si se acaba esto, ya no va a haber más. Las próximas generaciones no van a tener eso. Los servicios, que yo casi estoy en contra de llamarles servicios, no están hechos para nosotros, pero ahí se capta agua, se regula temperatura, hay biodiversidad, un montón de cosas que estamos usando día a día, más allá de poder tener oxígeno o no morir de contaminación, claro, porque están atrapando cosas que nos hacen daño. Pero también el agua. El Pedregal podría ser la coladera del planeta. Toda el agua se pudiera ir por ahí, pero la sellamos y ahora nos inundamos. Entonces son cosas que finalmente el ecosistema está dando, que algunas veces aprovechamos, otras veces explotamos o abusamos, pero de una u otra manera esas cosas están ahí, no necesariamente para darnos un servicio o cumplir nuestras necesidades. Exacto, resulta muy complejo, y más si lo entendemos desde el punto de vista de las especies animales, porque es muy fácil que nosotros, pues eso, vayamos avanzando, cambiando, no sé, hasta los usos de suelo, e intentamos, pues eso, ir adaptándonos al espacio, pero es algo que las especies animales hacen de manera diferente. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan? Además de los vehículos y todo lo que ya nos dijiste un poco, digamos, en el sentido de ir marcando un ABC de cuáles son esos puntos, claro, en donde debemos tener cuidado. Intentando hacer una relación de lo más complejo, primero es la reducción del hábitat, ¿no? Seguir construyendo o seguir avanzando, consumiendo lo que queda del ecosistema originario. Esa es una de las grandes presiones. La otra es la presencia sistemática de las personas, desde vandalismo, estudiantes. Bueno, hay una degradación por el simple hecho de estar inclusive conociendo, investigando, usando.
Hay mucha presión en estos pequeños espacios. Los incendios es otro. En esta temporada todo está seco, está acostumbrado el ecosistema a vivir sin agua. Pareciera que visualmente no lo apreciamos, pero es muy bonita la parte seca. De ahí viene otra amenaza muy fuerte, otro riesgo, que es las especies exóticas invasoras. Okay. Hay muchas, pero sobre todo aquellas que les llamamos ferales, como perros y gatos, porque esa es la meca de la vergüenza humana, ¿no? Teníamos solo una responsabilidad, que era cuidar. Domesticamos a estos animales como perros y gatos, abandonamos su tenencia responsable y de repente se hacen callejeros y de ahí pasan a vivir ferales en el ecosistema. Y eso es muy vergonzoso porque pues hicimos todas las tareas mal, ¿no? Les quitamos la libertad, los sometimos y después los abandonamos. Y ellos terminan en un ecosistema donde depredan, transmiten enfermedades y pues está incorrecto de todas luces, ¿no? No son los responsables, el humano es el que era, el que es responsable. Sigue siendo, aunque no lo haga, lo es. Somos responsables, nos guste o no, de la tenencia irresponsable, aunque no sea yo el que lo abandonó, ¿no? ¿Cómo ha ido, no sé si aumentando o cómo ha sido evidente este problema? Porque efectivamente vamos como avanzando, ¿no? En el sentido de cada vez hay más personas en Ciudad Universitaria, cada vez hay, por lo tanto, más animales, más perros, más gatos. ¿Y cómo lo han identificado ustedes? Voy a ser enfático en esto. Es un predio gigante. ¿Sí? Es el tercer predio más grande de la Ciudad de México. Está el aeropuerto, Chapultepec, y seguimos nosotros. No es una cosa menor. Y además esta característica de la que te preguntaba al principio, eso, hay piedra volcánica, hay esta especie de matorral, como de zacate, claro. No sé cuál sea el nombre, lo cual no es de fácil acceso. Así es. Y en estas 730 hectáreas, las especies animales no saben dónde termina su territorio o hasta dónde es la reserva. Para ellos es todo, ¿no? Toda la infraestructura, los salones, los auditorios, los grandes espacios que tenemos culturales, es su espacio, ellos no saben hasta dónde termina. Entonces allí hay una gran interacción y tenemos esta oportunidad de coexistir, de tolerar que estén con nosotros compartiendo en un espacio. A veces colisionan búhos, gavilanes, muchas aves rapaces o cualquier otro tipo de ave por nuestros edificios. Nosotros la atendemos. A veces quedan atrapados o atropellan o mueren de enfermedad o de viejos, como es la vida, y la gente se sorprende. Un animal muerto, ¿qué está pasando? Bueno, como todos, un proceso natural de la vida. Pero para todos aquellos donde no nada más somos responsables, sino cabalmente o moralmente tenemos que responder, es en aquellos que generamos un agravio, aunque no hayamos sido intencionalmente, que los atropellan o quedaron huérfanos por enfermedad o por lo que haya sido, y ahí los atendemos nosotros en un centro de atención que ya tiene 15 años trabajando y una unidad ecológica que justo atiende todos esos reportes de murciélagos, de aves, de tlacuaches, cacomixtles, de muchas especies que están coexistiendo y de repente tienen algún padecimiento, son vulnerables a ser atropelladas o a generar una lesión, como serpientes de cascabel o cualquier otra serpiente no venenosa que habitan normalmente aquí, pero de repente pueden estar en nuestras instalaciones. Justo por este no reconocimiento. Perdón, doctor, has dicho algunas cifras y ya me surgió la duda. ¿Cuál es el tamaño de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel? 260 hectáreas de las 730 que conforma el polígono general de la UNAM. Okay. Es decir, un tercio de este territorio es la reserva ecológica. Muy bien, muchas gracias. Y con respecto a estas especies a las que te refieres, que hacen pues es un cuidado, digamos, con lo que va sucediendo y le dan esta atención, pero cuéntanos cómo es que
identifican? ¿Cómo está conformada este hábitat de animales? Es decir, ¿tienen algún conteo? ¿Cuáles son las especies que son nativas? Y si son estas a las que te referías en un inicio, que son, pues, que es la vida silvestre urbana. Claro. Aquí una serie de conceptos. Nosotros estamos embebidos en la Ciudad de México y ahí hay nativas, especies nativas al Valle de México, y en este espacio que es el derrame de lava del Xitle, tenemos otra nominación de especies nativas. Exacto. Es decir, entre más pequeño se haga, más podemos hacer que sea nativa. Pero en general las especies nativas a la cuenca habitan también, es más restringido todavía. Voy a poner el ejemplo. En la cuenca tenemos 300 aves silvestres y en la reserva solo hay 140, más o menos. Pero estamos embebidos dentro de algo más grande. Sí, sí, claro. Si solo analizamos las nativas de la reserva, bueno, pues es más restringida. Unos 33 mamíferos, 30 anfibios y reptiles. Tenemos 300 especies de plantas nativas y unas 200 exóticas. Tenemos, el último registro era unos 1.500, la compilación, pero estamos por arriba de las 2.000 sin ningún problema actualmente, especies. Y una de las de las que más están en riesgo es el lobo gris. Lobo no, zorro. Zorro, perdón, zorro gris. Los zorros se distribuyeron de manera normal en toda la cuenca y en el Pedregal también, pero por esta situación de tener muchos animales ferales y la reducción de hábitat generó que se perdieran estos ejemplares. Se extirpó prácticamente estos organismos de aquí y poco a poco se han ido reintroduciendo de manera sistemática animales de la ciudad, de otras áreas, como Bosque de Tlalpan, Predio Los Encinos, Ajusco Medio, todos sufren esto, de estar rodeados de vialidades de alta velocidad, colonias, y de repente salen y esos animales se recuperan para liberarlos en esta zona, ¿no? ¿Cuál es la importancia del cuidado de este hábitat, pero en particular de las especies animales, y cómo hacer, digamos, compartir este conocimiento y esta importancia con quienes habitamos, con quienes transitamos de forma cotidiana en Ciudad Universitaria? ¿Cuáles son las barreras, las herramientas de protección para estos habitantes, doctor? Hemos generado muchas estrategias de protección. Hay algo que tengo que comunicarlo con gusto, que hay mucha investigación. Por ejemplo, ahorita debe de haber arriba de 80 proyectos en esta reserva, pero eso es mucha presión. O sea, mucha presión para lo poco que queda. Pero tenemos muchas ventajas. Con base en nuestro, digamos, libro magno, que es como un plan de manejo adaptativo, en ese documento plasmamos qué hacer y qué no hacer y cómo coexistir. Desde la mayor autoridad hasta el más ilustre estudiante tiene que apegarse a ello. Claro. Y respetar este ecosistema son medidas de convivencia. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para coexistir? Algo tan sencillo como no ir a más de 40 kilómetros en el campus, como de reportar cuando veas un animal vulnerable. Abandonaron un perro, abandonaron un gato, en ese momento lo reportas, ¿no? Reportar rápidamente los incendios, o cuando hay algún daño ambiental en flagrancia, bueno, luego reportarlo a las autoridades. En nuestro sistema interno puede ser a vigilancia. Los bomberos están capacitados también para responder al rescate de estos animales a cualquier hora. Claro. A cualquier hora pueden estar lastimados, heridos, enfermos o vulnerables, ¿no? Que el desconocimiento no sea la causa de Exacto. la depredación de estas especies, de el descuido de una reserva como la que tenemos, porque tiene este reconocimiento de muchas maneras, por supuesto, biológico, ambiental, pero en este pulmón que siempre lo vemos en palabras muy sencillas, y nos toca a todos cuidarlo para justamente mantenerlo. Doctor biólogo Guillermo Gil Alarcón,
que pertenece a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de nuestra universidad. Muchas gracias por venirnos a hablar en nombre de todas esas especies que podemos cuidar también de muchas maneras. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y bueno, ahora cambiamos de tema porque, como les decía, es tiempo de danza. Estrenada en Dinamarca, la pieza titulada Del negro al silencio llega por primera vez a la Ciudad de México. Se trata de una experiencia escénica que cruza la danza, el sonido y las artes visuales para invitarnos a replantear nuestra relación con el tiempo, la atención y la escucha. Una propuesta que nos pide detenernos, observar y sentir de otra manera. Se presenta en el Salón de la Danza mañana viernes 13 de febrero a las 7 de la noche y también el sábado y domingo en punto de las 12:30 del día. La entrada es libre pero con cupo limitado, así que la recomendación es llegar temprano. Cada vez hay más mujeres dedicadas a las áreas STEM, las ingenierías, las matemáticas, la tecnología, y es importante que conozcamos cómo surgen estas nuevas vocaciones. Una posibilidad es a través de esta campaña de TV UNAM, La Niña en la Ciencia, que realiza la coordinación de imagen institucional de nuestra instancia. Me llamo Paola, tengo 9 años y voy en cuarto. A mí de grande me gustaría ser veterinaria porque me gustan mucho los animales. De hecho, mi animal espiritual es un gato, entonces me gusta mucho eso. Se me ocurrió hacerlo porque mi mamá y yo somos de piel delicada, entonces nos cuesta mucho encontrar un jabón que no nos irrite la piel. Entonces, cuando me dijeron que era de lo que yo quiera, pues se me ocurrió hacer eso. Y así dije, bueno, entonces así podemos saber mi mamá y yo de cuáles jabones y así. El proceso que hice fue, primero tuve que investigar mucho, tuve que tomar notas para después que no se me olvidara. Después fui buscando los ingredientes para hacer el jabón. Lo fui haciendo poco a poco. Con ayuda de mi papá me ayudó para pues hacerlo. Primero probamos el pH con el jabón comercial y jabón artesanal que yo había hecho para saber cuál era el pH más ácido, y fue el del jabón comercial. Después probamos el jabón artesanal en una papa, lavamos la papa y con otra papa lo lavamos con jabón comercial. Se supone que el jabón más irritable en la piel era el jabón comercial porque la papa se empezó como a agrietar y la otra no, la otra quedó lisita y suave. Yo les diría a las niñas, a los que piensan que las niñas no pueden hacer ciencia, que eso no es cierto, que no importa el género, que si lo queremos hacer que lo hagamos. Porque siento que eso es algo muy divertido, que se acerquen a la ciencia porque van a descubrir cosas que si no hubieran estado en la ciencia no hubieran podido saber, porque no es algo que te digan diario en todos los días. Y volviendo a temas ambientales, es momento de Clima en Movimiento, que presentamos en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, que nos habla sobre el concreto, ese material que integra o que conforma buena parte de nuestro territorio y que nos ayuda o nos invita a pensar si estas islas de calor son en realidad pues el resultado de las islas de concreto en las que habitamos. Las islas de calor son un fenómeno térmico ocasionado por los materiales con que está construida la ciudad. La ciudad, al tener estos materiales absorbedores de calor, durante el día se calientan y durante la noche disipan ese calor, pero lo disipan de una manera mucho más lenta que las zonas rurales alrededor. Se mete el sol en las zonas rurales, lo que se calentó, la superficie que se calentó, se enfría rápidamente. En cambio, en la ciudad,
este calor se guarda en esos materiales y lo va liberando, digamos, de una forma más lenta a la atmósfera de la ciudad, y esto hace que haya una diferencia muy grande entre la zona urbana y la zona rural. Principalmente la isla de calor se forma en la época invernal, ¿sí? La época invernal, cuando tenemos cielos totalmente despejados, es decir, no hay nubosidad, cuando hay viento muy, muy leve, ¿sí? Y entonces es cuando este fenómeno se forma, y es principalmente en las horas de la mañana, es decir, cuando justo antes de que vaya a salir el sol, es cuando se presenta esta máxima intensidad. La isla de calor ocurre en casi todas las ciudades que tienen millones de habitantes, y tiene mucho que ver con la estructura de la ciudad. Es decir, ciudades que están más o menos bien planeadas, casi siempre son las ciudades en países desarrollados, pues tienen ellos la precaución de haber crecido, de haberse desarrollado con vegetación suficiente. Tienen bloques de casas y luego tienen parques, ¿no? Zonas verdes. Entonces eso mitiga el efecto de la isla de calor. Si tienes ciudades en altitud como la nuestra, pero que son muy grandes y mal planeadas o escasamente vegetadas, pues también vamos a tener la presencia de estos fenómenos térmicos. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Antonio Buendía su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación más allá de esta pantalla, sino en las redes sociales, donde ustedes pueden hacernos llegar sus dudas, los temas que les gustaría que aquí abordáramos, para que sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y les recuerdo que estamos a 8 días de que comience la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Nos vemos a partir del 23 de febrero desde este recinto universitario. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde para terminar la semana en La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.